Estoy aquí con mi mamá, Graciela. Hola. Hola. Vamos a ir al supermercado porque vamos a cocinar empanadas. Vamos a hornear empanadas argentinas, típicas argentinas. Y voy a compartir la receta contigo de las empanadas árabes. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio de audio comprensión. Vamos a ir al supermercado a comprar los ingredientes y luego vamos a cocinar juntos en la cocina de mi casa y vas a venir conmigo a cocinar estas empanadas y con mi mamá. Así que estamos listos para ir al supermercado. Te voy a dejar también un PDF gratuito que puedes descargar en la descripción. Allí tienes toda la receta de las empanadas árabes argentinas que vamos a hornear. Y también te voy a dejar la receta de las empanadas criollas argentinas. Por lo menos la receta de mi mamá. La receta exclusiva de Graciela Romaniello. Así que si quieres la receta puedes ir a descargar el PDF. Vamos a hacer las compras, mamá. Vamos. ¿Qué necesitamos para las empanadas? Empanadas, necesitamos carne picada, necesitamos... Carne molida, carne picada. Picada. ¿Cuánto? Depende de los comensales. Vamos a hacer ¿cuántas docenas? Y calculo que unas 60 empanadas. 60 empanadas. Son muchas, no Sí. sé cuántas docenas. Sí. Y necesitamos 2 kilos de carne. Por lo menos, si necesitamos, si son árabes, va tomate. Lo básico sería tomate, Cebolla. limón. Se cocina con la noche anterior, se deja en un bol y se ponen los condimentos. Ok, vamos a comprar, vamos al súper. ¡Vamos! Mi mamá súper sorprendida de que en Australia no tiene que llenar las bolsas. Ahora estamos en la cocina de mi casa y tengo aquí a la cocinera de lujo, mi mamá Graciela. Hola a todos. Ya fuimos al supermercado a comprar todos los ingredientes y ahora vamos a preparar la carbonada. La carbonada es lo que va adentro de las empanadas, es el relleno de las empanadas. ¿Qué empanadas vamos a cocinar, mamá? Vamos a cocinar en este momento árabes. Empanadas árabes. ¿Por qué serán que se llaman árabes, Brenda? No sé por qué se llaman árabes. A ver, ¿Será árabe que son...? Porque justamente viene de la parte de Arabia. Debe ser. Ahora lo vamos a buscar para ver de dónde vienen. Pero veamos los ingredientes. Los ingredientes. ¿Qué vamos a necesitar para hacer la empanada? Necesitamos carne. Carne molida. Molida, bien fina, cuando más fina mejor. Necesitamos... Y también, mami, perdón que te interrumpa, Sí. Tiene que ser carne molida sin grasa. Sin grasa. Porque cuando cocinamos, cuando horneamos las empanadas en el horno, si tienen mucha grasa, pierden mucho líquido y se mojan mucho las empanadas. La parte de abajo. La masa no queda muy rica. Muy rica. Necesitamos tomate, que lo vamos a cortar todo en cubitos, que se dice, y es esta cantidad. Para la cantidad de 800 gramos que son de carne. Necesitamos, por el otro lado, las cebollas. También las cebollas necesitamos cortarlas, por eso tenemos la tabla aquí. Una tabla para cortar. Para cortar y con el cuchillo vamos a cortar. Muy ¿sí? bien, importante, las cebollas tienen que ser cebollas blancas, no pueden ser las cebollas españolas, las violetas. Porque... Y por último usamos los condimentos, por supuesto que sal, un poco de pimienta y orégano. Y lo vamos a cocinar con el limón, por lo tanto hay que hacerlo la noche anterior a que vas a hacer las empanadas. Es decir, si vos
para mañana vas a preparar las empanadas en el horno, lo haces la noche anterior. Sí, la carbonada tenemos que cocinarla la noche anterior. Algo interesante, mi mamá acaba de decir vos. ¿Por qué está usando vos, mi mamá, aquí para referirte, sí. para hablar de tú, para decir you? Recuerdan, nosotros somos de Argentina, de Córdoba. Entonces usamos el vos. Entonces en Argentina se usa el voceo, que es el vos para decir tú. Sí, you en Argentina es vos. Y cambia un poquitito los verbos solamente en el presente, algunos verbos particularmente en el imperativo, en el modo imperativo, pero no son muchos verbos los que cambian. Todo eso va a cambiar un poquito. Pero mi mamá va a hablar de vos, yo te voy a hablar de tú, pero como estoy con mi mamá, tal vez también me va a salir más natural hablar de vos. Así que vamos a hacer una mezcla. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Y tenemos el bol preparado. ¿Y el voceo de dónde viene? Bueno, mamá, esta clase se va a hacer muy larga. Entonces, dime en los comentarios si quieres que hablemos del voceo, del voceo, de dónde viene, por qué usamos voz en Argentina. Puedo hacer una clase absolutamente con esas explicaciones bastante largas. Es una clase de historia, prácticamente. Bien. Bueno, mamá, vamos a empezar. Manos a la obra, se dice, cuando uno ya empieza con la preparación. Manos a la obra. Paso número 1 es agregar la carne dentro del bol. Muy bien. Muy bien. ¿Vamos a picar la cebolla o...? Vamos a picar cebolla. ¿Quién va a llorar? Eso. ¿Quién va a llorar acá? ¿Ah? Dime, ¿tienes algún truco para no llorar cuando picas cebolla? Yo conozco un truco, dime si tú lo conoces también, que es mojar tus dedos con agua tibia antes de cortar la cebolla. Algunos se ponen una máscara transparente. O un broche, ¿no? O un broche también, unos lentes también. También, no sé. Voy a empezar a llorar yo con la cebolla. Recuerda también, te voy a dejar el PDF, puedes ir a descargar el PDF de la receta de las empanadas árabes de mi mamá. Y también te voy a dejar la receta de las empanadas criollas argentinas. Hay muchos tipos de empanadas diferentes en toda Sudamérica. Así que, bueno, cada país, cada región tiene su propia receta. Yo te voy a dejar la receta de mi mamá, que es una de mis favoritas. Sí, exactamente. Podemos picar la cebolla o si tienes una multiprocesadora, como tenemos aquí nosotros en casa, puedes también usarla. Porque hay mucha gente que no le gusta masticar la cebolla. Entonces, al hacer esto, se evita de que la gente no le guste. Es cierto. Más en Australia. ¿Y sabes que esta multiprocesadora es un electrodoméstico? Tenemos diferentes electrodomésticos, appliances. Bien, la prendemos. Bueno, estoy buscando de dónde vienen las empanadas árabes. Tienen que ser de los árabes. ¿Seguro? Porque recuerden que los moros estuvieron en España por mucho tiempo, casi 8 siglos. Y estuvieron creo que desde el siglo VII más o menos hasta 1492, que el último territorio que se dieron los moros fue Granada. Por eso en Granada hay tanta historia y bueno, tanta arquitectura árabe. Una vez que ya se ha triturado toda la cebolla, la agregamos en el bol. Y ahora vamos a terminar de las partecitas que me hayan quedado. Vamos a terminar de agregar las cebollas mientras vos, Brenda, vas cortando los tomatitos en cubitos, en cuadraditos, como cada país, digamos, le diga. Ya lavamos el tomate, ya está lavado. Ya están lavados y todo, limpios. Y yo, mientras tanto, lo voy mezclando para que los ingredientes se vayan integrando. ¿Te gusta cocinar, mami? Sí, me gusta cocinar a mí, me gusta. Sobre todo que disfruten la comida, porque... ¿Te gusta ver a la gente comer?
¿O te gusta preparar algo para que disfrute la gente? Para que disfrute la gente, sí, sí, sí. Ah, Después ya no estoy pendiente quién come, si le gusta. Claro. Por lo general levantan el pulgar así, que significa que sí les gustó. les ha gustado. Que les ha gustado. ¿Dónde aprendiste esta receta? Ah, y esta receta, bueno, de mi mamá, porque... Ajá. digamos, Pasa de generación en generación. Exactamente, exactamente. No, no aprendí de ninguna árabe, no. O una receta. ¿Alguna vez seguiste una receta para...? La verdad, no. Es familiar, es todo familiar esto. Me pregunto si hay algún argentino viendo esta clase. Ah, Dinos, serías fantástico. decinos O si tenés otra receta o hay alguna parte que la haces diferente. Y si vos vas viendo, va cambiando el color ya de la carne, porque se va haciendo A ver, les voy a mostrar aquí. la cocina, como que se va cocinando, ¿ven? Digamos, esto sería la carbonada, y mientras Brenda prepara eso, vamos a agregarlo también al tomate. ¿Así está bien? ¿Está bien? Perfecto. Voy a Bueno, mostrar a los estudiantes. Yo te voy a mostrar aquí cómo va quedando. eso es lo que vamos a agregar ahora a esta mezcla. Bueno, te dejo Bien. agregarlo. Tengo aquí información de dónde provienen las empanadas árabes. ¡Ay, Mientras qué mi mamá interesante! pone el tomate. Bueno, Escuchen, muy interesante. Las empanadas árabes vienen originalmente del Medio Oriente, especialmente de la región Levante, que hoy comprende países como Líbano, Siria y Palestina. ¿viste? ¡Wow! Origen. En su lugar de origen se conocen como fatay o, wow, sfija. No sé si Ajá. tengo algún estudiante que me pueda decir Ayudar cómo con se la pronuncia. Se escribe S-F-I-H-A. Ajá. Sfija. 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 Tradicionalmente son masas rellenas de carne, generalmente de cordero o de vaca. Lleva cebolla, tomate y especias como comino, pimienta y canela. ¡Wow! ¡Qué Guau, diferente! ¿Ah? ¡Qué diferencia! ¿No? Con un toque ácido de limón o yogur. Muy interesante. Muy Y bueno, interesante. y dice, ¿cómo llegó a Latinoamérica? Las empanadas árabes llegaron a países como Argentina, Chile y Brasil gracias a la inmigración árabe. Yo pensé que venía más del lado de España, pero no. No. De la inmigración árabe en Árabe. Argentina, Chile y Brasil, principalmente libanesa y siria, a Exactamente. finales del siglo XIX y principios del XX. Exactamente. La versión latinoamericana, particularmente de Argentina, se adoptaron los ingredientes locales y se hicieron muy populares. A diferencia de otras empanadas, suelen ser abiertas, ¿es verdad? Es cierto. Tienen un triangulito, ¿no? Abierto. Abiertas. Llevan relleno crudo que se cocina junto a la masa, Ajá. ¿es verdad? Y otra diferencia con otras empanadas es que tienen un sabor más ácido y especiado, con más especias. Con más especies. Sí. Muy bien, son un clásico absoluto, especialmente en Argentina, es cierto, Sí. donde conviven con las empanadas criollas. Exactamente. Totalmente cierto, estoy de acuerdo. Exactamente. Tal es así. Muy interesante. Eso es lo que yo he notado. No recuerdo haber visto empanadas árabes en Brasil. No sé en Chile No. tampoco, No. pero definitivamente en Argentina son más populares. Yo creo que son más simples de hacer que las criollas. Pero nosotros tuvimos una gran inmigración árabe, sirio. Y sabes que en el sirio-libanés. Líbano y en Siria también beben mate. El mate. Claro, claro. ¿Sabes qué es el mate? también. Te voy a mostrar. Tengo Ajá. aquí un mate para mostrarte. Tengo varios mates. Tengo mi colección de mates aquí. Esto es el mate. Es una bebida, una infusión de Argentina. Se toma así. Este me lo compré en Buenos Aires cuando fui a La Boca, el barrio de La Boca. Ah, este me lo compró la mami. Ah, sí, sí. Este me lo regaló mi mamá. Yo el año pasado, sí. Y mi mamá, ahora que vino a visitarme, siempre me trae una bombilla nueva. Eso seguro. Es preciosa. Preciosa porque tomas mate y sí. Ellos también adquirieron el tema de... Así que toman mate en el Líbano. En el Líbano sí, todos toman mate.
Sí. Bueno, continuamos. Bueno, continuando con nuestra receta, hemos triturado el tomate para que los ingredientes se junten más. Y es lo que estamos haciendo ahora, ¿ven? Vamos a poner la carne La ponemos con la carne. en el y bol. esto, el bol. También ya le eché un poquito de orégano. Entonces ahora lo estoy mezclando. Tiene un olor Sí, espectacular. es muy rico el olor de ¿Le vas a poner orégano ahora o ya le orégano pusiste? ahora. Le agrego un poco más, le echo sal, pimienta y ya estaría. Solamente para echarle los limones. Y ahora le echamos orégano. Se echa bastante orégano. Como pueden apreciar, se ve bastante el orégano. Porque lo más lindo es el olor que le da el orégano. Y echamos. A su vez echamos sal, bastante sal, ya en la preparación, y echamos un poquito de pimienta. Y ya tendríamos todo. Entonces esto lo terminamos de mezclar y ya tendríamos la preparación. Nos falta solamente cocinarlo. ¿Cocinarlo con qué lo vamos a hacer? Con el limón. No hay otra técnica. El jugo del limón va a cocinar la carne. Exactamente. Por eso hay que hacer la carbonada el día anterior. Hay que dejarlo completamente tapado de jugo de limón por unas 24 horas para que se precocine la carne. Y luego cuando hagamos las masas de las empanadas y pongamos la carbonada adentro en el medio, se va a terminar de cocinar la carne en el horno. Exactamente, como explicó Brenda. Entonces ahora vamos a cambiar el aparato y lo vamos a poner acá. Y ahora Brenda me va a ayudar a cortar limones. ¿Qué nivel tiene mi madre? Porque esto de cuando yo era chica había que hacerlo con la mano. Con la mano. Y así recuerdo que me dolían las manos Acá. de intentar exprimir el limón. Vamos a exprimir limones. Limones. Nos falta un aparatito más. Uy, ¿dónde está? Bueno, malas noticias, no encontramos. Aquí hubo una ratita que se llama Sofía que debe haber estado jugando con las cosas aquí abajo y no encontramos el exprimidor. El exprimidor. No así tenemos uno manual, ¿no? Tampoco. Es que yo no cocino, chicos, les voy a ser sincera. Sincera. Entonces no tengo tantos gadgets, tantos artilugios. Hay métodos para exprimir que los cocineros lo usan a eso de que aprietan y no me acuerdo si es con el tenedor y se hace más rápido. Voy a buscar un tenedor. A ver si es cierto. A ver. Así. Bueno, yo voy a aplicar todos estos músculos que he estado para ejercitando. Eso, también creo que hay gente que lo pone en el microondas como unos segunditos para que se ablande. También. ¿Quieren que probemos? Probemos todo. Probemos todo. Bien. Ayer había en el supermercado un jugo, ¿te acuerdas de una botellita de jugo de limón? Ah, sí, me acuerdo. Y te dije, compremos. No, pero no vamos a estar usando eso. Se cayó. Es artificial, no. Venimos con todo lo natural, no. Ese es el que está y le va a quedar la pepa también, Entonces, el problema. Ahí yo la voy sacando porque como la pepa es amarga, entonces hay que sacarla. Hay que sacar las pepas. Anda muy bien el sistema del tenedor, es cierto. Anda bastante bien. Bueno, no estaba previsto esto, con lo cual pepas. Estamos tratando de ir rápido, como verán, porque esto no estaba previsto. Ahí está. Bien. Cuando más limón tenga es mejor, y al momento de cuando uno va a degustar la empanada, también se le suele echar un poquito. Algo estoy pensando es que mi mamá vino conmigo al curso de inmersión a Buenos Aires, que hice con mis estudiantes este año,
Y el año pasado... cocinamos empanadas. ¿Eran empanadas árabes o criollas? ¿Qué cocinamos? Me parece... Criollas. Criollas eran. Criollas hicimos. Sí. Todos los años llevo a mis estudiantes a Buenos Aires, Argentina, por una semana para estudiar español y también conocer de la cultura de Argentina y practicar nuestro español. Así que te voy a dejar un link en la descripción si quieres registrar tu interés para el próximo viaje, si quieres venir conmigo. Muy divertido, muy divertido. Se aprende a bailar tango, se va a un Silvano, que es una estancia, también se baila mucho folclore, es muy divertido. Bien, yo diría que ¿Un poco más? Un poquito más. Yo creo que funcionó lo del microondas. Bien, hemos agregado todos los ingredientes que habíamos dicho en el inicio. Y ahora lo estoy mezclando y reservamos estos limones para cuando ya sea la empanada. Y cuando ahora, terminemos las empanadas, cortamos los limones en como gajitos. En unos gajitos, en unos triangulitos, para que la gente pueda poner limón a la empanada antes de comerla. Y ahora Brenda me va a ayudar a poner el papel film. Así. Lo cerramos acá. Y directamente... Mira, ay, mi vida. Acá se hace así, mira. Tiene el, perdón, disculpe, en Argentina es en otra. Argentina no tiene esto. No tiene los dientitos de aluminio. Entonces, una vez que está esto, tiene que reposar por lo menos unas 12 horas. Por eso va a la heladera y todo el limón lo va a cocinar. Esto mañana tiene otro aspecto, tiene como un aspecto más blanco. Entonces eso significa que ya está cocinado. Y no va a faltar hacer la masa de las empanadas. Así que vamos a regresar mañana, vamos a poner la carne en la heladera, le decimos en Argentina heladera, en España le dicen nevera, refrigeradores en México. Y mañana vamos a regresar para hacer las empanadas. Ahora vamos a poner la carne en la heladera y vamos a preparar las masas, los discos de las empanadas. En Argentina los discos ya vienen, puedes comprarlos en las tiendas, en supermercado, puedes comprar discos de empanadas ya hechos, pero no hay aquí en Australia, en Sydney, donde vivo yo. Entonces compramos una masa, como unas placas de masa, que ya te voy a explicar cuáles son, porque vienen dos tipos, y vamos a cortar los círculos, vamos a hacer los discos de empanada. Me pregunto, ¿en cada país tendrán discos de empanada? Sí, yo creo que obviamente en Sudamérica sí, pero me pregunto si en Estados Unidos hay una influencia muy grande y latina, hispana. Supongo que sí. Calculo que deben tener discos de empanadas. Sí. En Sydney se puede conseguir en algunos lugares, pero tienen que ser muy específicos, tiendas de latinos. Y la verdad es que no sé la calidad, nunca he comprado. He visto, pero son muy pequeñas las que he visto. Y no son las que nosotros usamos. Pero bueno, usamos la imaginación y con unas masas que son de otra cosa, nosotros las transformamos para hacer nuestros discos de empanada. Exactamente. Bueno, vamos a la heladera. Vamos a la heladera. Volvamos a la heladera y lo ponemos acá. Bueno, vamos a continuar esta parte. Tenemos cambio de look. Sí, cierto, tenemos look nuevo. Porque como vamos a trabajar con harina y para que no se nos ensucie la ropa, nos hemos puesto los delantales. Delantales. No sé cómo se dice en otro país, delantal. Y en inglés se dice apron. Ajá, apron, sí. Delantal. Pero es verdad, no sé si se dice delantal en México, en Colombia. Yo creo que sí, son delantales. Bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces. Bueno, les voy a comentar. En Argentina compramos los discos, discos de empanadas se llaman, que son como unos circulitos, ¿sí? Así. Y ya vienen ¿cuántos vienen? Docenas. 12. Docenas, sí. Vienen por docena, pero no hay en Australia, como les decía. Entonces,
fuiste, abriste la puerta. Nos entraron moscas. Pero sí, algo que mi mamá no está acostumbrada, la cantidad de insectos, bichos que hay en Australia. En Sydney hay muchos insectos, mosquitos, moscas, siempre hay araña, de todo. Así que mi mamá cuando sale al patio deja la puerta abierta y entran los mosquitos. Es un error, es un error. Así que muy interesante, ¿no? Bueno, les decía, no hay discos de empanadas que yo consiga aquí en Sydney, donde yo vivo en este barrio. Entonces compramos la que es Shortcast Pastry. Porque está la otra que es la de hojaldre, pero esa no es buena. No. La de hojaldre no sirve para que aquí se usa para hacer como tartas. Se usa para hacer tartas, pero no es buena esa. Necesitamos la de postres, básicamente. Sí. Sé que es poco intuitivo ir con la masa que es para postres, pero es la consistencia perfecta. De todos modos, no, por más que diga postre, no significa que la masa está dulce. Significa que después que el agregado va a ser dulce. ¡Wow! Miren, dice acá atrás una receta. Ah, para empanada. Empanada de carne. Ah, ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! O sea que ya la están usando para esto. O sea que ya hay latinos. Hay latinos que están usándolo. Vamos a esparcir un poquito de harina para que no se nos pegue nuestra masa, Brenda. Okay. ¿Sí? Bien. Sacamos cualquiera, vamos a empezar. Necesitamos un plato, ¿no? ¿Redondo? Ah, sí, redondo para... ese va a ser el molde. Por lo general la empanada árabe es mucho más grande que la empanada criolla. Entonces es un bol un poquito más grande. Entonces, acá yo ya tengo la masa que la retiré del papel. Y vamos a hacer este movimiento para que nuestra masa se empiece, digamos, a mezclar con la harina y no se nos pegue en la mesada. Eso es lo más importante. Porque ¿qué ocurre? Esta la vamos a transformar en un rectángulo mucho más grande para empezar a hacer nuestros discos de empanada. Entonces ahora yo con un palo de amasar, la voy a empezar a estirar todo lo que pueda, ¿ven? Yo lo ayudo. Esto tiene mucho que ver con los italianos. Nosotros los italianos usamos mucho la masa es una cosa muy entretenida, te saca el estrés. Entonces yo ahora que ya la estiré, la voy a poner de esta otra forma. Le echo un poquito de nuevo y generalmente le pongo también al palo. Y lo voy a hacer exactamente igual, ¿ven? La voy a estirar todo lo que más pueda. Y sacamos más o menos unas 60 con estas 5. 5 hojas. Hojas. Y sacamos más o menos 5 de cada una. 5, sí. Ah, entonces son 50. Son 5. No. Sí. Si sacamos 10, ¿no? 10 de cada una. De cada una, sí. Wow, ¿tanto? Sí. La masa que es muy linda porque esta masa, todos los restos que van quedando los volvés a unir y salen más. Entonces ahora Brenda va a cortar. Mira, estos son iguales. Ahí está, Entonces ahora Brenda, ¿quieres cortar el primero? Dale. Siempre tratando de usar lo más ahí. Entonces ya va a apretar hasta que salga el disquito. Y ya tenemos armado nuestro primer disco. Bueno, ¿y ahora dónde lo vamos a poner? Se los muestro aquí para que los vean. Y ahora vamos a tener que usar papel film, ¿no es cierto? Para ir poniendo nuestras... vamos a cortar el papelito. Acá tengo la tijera. Eso, corta en 4 partes. Yo mientras tanto le voy a seguir ayudando para ir más rápido. Y vamos a cortar todos, ¿ve? Hasta que agarre y se corte. Y así sacamos nuestra cantidad. ¿Ven que se van armando? Brenda después te lo va a mostrar. Van a quedar todas ahí. Más o menos saco 9. Más Brenda tiene una. Y hacemos las 10. ¿Ves? ¿Ven? Ya casi yo lo estiro un poquito.
voy a sacar otra, ¿ven? Bueno, entonces hemos juntado todos los restos que nos sobraron de acá de los discos y lo voy a volver a estirar, ¿ven? He hecho otro poquito de harina y me van a salir más o menos unas 2 más. Entonces por lámina estamos sacando unas 12, 13 puede ser, discos de empanada, ¿sí? Disculpe que no mire tanto la cámara, pero necesito hacer esto, que es muy interesante. Qué profesional, mi madre. Que es muy interesante. Trabajar la masa es algo muy, muy lindo. Esto viene mucho de los italianos. Los italianos nos encanta tener las masas. Y ahí estaríamos con los otros. Y esto para mañana ya tenemos los discos nosotros armados. Entonces no necesitamos estar en la cocina para estar haciendo esta parte, esta operación. Ahí ese está como un poquito Esta más. es para mí. Exactamente. Y nos ha quedado un restito que lo vamos a aprovechar también. No tiramos nada, nada. Hay una frase en Italia que se dice de que nada se tira, todo se transforma. Bueno, digamos, lo usaban también los científicos. Vamos a volver a usar otra masa y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Bienvenidos al día 2 de la creación de empanadas. Estoy aquí de nuevo con mi mamá y bueno, ya dejamos reposar la carbonada en la heladera o el refrigerador por 24 horas y ahora estamos por hacer las empanadas. Uy, cuidado que se va a salir el líquido. El líquido. Bueno, ya tenemos aquí todos los discos de empanadas. El horno ya está precalentado y ahora pusimos en las bandejas las fuentes, también le decimos fuentes, ¿no? Sí. Fuentes o bandejas del horno, pusimos este papel para hornear, así que lo voy a poner acá en este nomás. Exactamente. Pongo un poquito de papel para hornear. Si no tienes en tu casa, puedes poner harina. Polvoreas harina, es para que no se peguen. Pero yo creo que esto nada funciona mejor que el papel es lo mejor. de hornear. Bien. Procedimiento, vamos a abrir y vamos a empezar con una cuchara, el tamaño de una cuchara es. Esto ya está todo exactamente homogéneo, entonces vamos a empezar con Brenda, vamos a empezar por acá y la vamos a ir cerrando. Brenda me va a ayudar para cerrarla, ¿ven? Que más o menos el tamaño de una cucharita, puede ser menos también. Pero eso depende de la cantidad de hambre que tengan los comensales. Bueno, ahora vamos a ponerle a la todas, carbonada en el centro de todos los discos. Exactamente. Muy bien. Ahora ya tenemos todos los discos de empanadas dentro de la carbonada. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es con agua. Le vamos a poner en toda la circunferencia del disco. Esto es para que se pegue, pues si no vamos a hacer el problema Entonces vamos a enseñar algunas para que ustedes tengan idea cómo se tiene que hacer un triángulo. Un triángulo. Entonces le ponemos así. Ya está, a ver, hagamos estas dos. Bien, listo. Y hacemos así. Entonces, doblamos la punta, la quebramos ahí, volvemos a doblar esta otra parte, la quebramos ahí. Por lo general, yo le suelo hacer ese piquito. No sé si alcanzan a verlo. Y la volvemos a cerrar ahí. Y ahí esta va ya directamente ahí. Hacemos ahí. Hacemos ahí. ¿Ven? Siempre tratando de unirla. Entonces ahí. Y la aplastamos bien para que no se abra la masa.
Bueno, cuando las coloquemos, te conviene poner una de una forma en la bandeja y la otra invertida. Entonces te ocupa más lugar. Bien. Como verán, ya están hechas las empanadas como triángulos y ahora hemos hecho 2 bandejas y van a ir al horno. ¿Al horno? Al horno. ¿Cuánto tiempo en el horno más? Y más o menos unos 15 minutos, porque ya prácticamente lo que se tiene que hacer es la masa, porque digamos la parte de adentro que sería la carbonada ya está precocinada, digamos. Perfecto. Ya estaría. Sigamos, ahora vamos a hacer esta bandeja. Ahora vamos a hacer esta bandeja para que la vean en vivo y Brenda me está ayudando a hacer los triangulitos, digamos. Entonces hacemos así y siempre te conviene poner una en una posición y la otra en la otra posición para que ocupen menos lugar o te entren más cantidad en cada bandeja. ¿Ves? Queda así y yo la coloco acá y la que sigue, si yo en vez de la pongo así, queda menos lugar. En cambio, si la pongo así, ocupa menos lugar. Ahí se me rompe un poquitito abajo más. Perdón. Perfecto, no hay problema. La masa es una cosa tan noble que... Yo lo que hago, este es mi truco de magia. Yo le hago el triángulo ya a la carbonada. A la carbonada, está y bien. Después lo Perfecto. doblo. Hay un dicho que dice, cada maestro con su librito. Cada uno tiene su receta, cada uno le agrega su más técnica. cosas. Eso va al piacere de cada uno. Ok, vamos a cortar. Bien. Si no es mucho. Entran 4 más o menos por bandeja, depende de tu bandeja. Y ya sigo con la línea de abajo. Bueno, más, ya pasaron como 20 minutos, ¿no? 20 minutos, depende de cada horno, eso es el tiempo, pero te tenés que dar cuenta que esté la masa toda cocinada. Ahora te la vamos a mostrar para que vos veas desde acá más o menos, ¿ves? La primera bandeja ya está. Sí. Perfecto. Y ahora con cuidado la voy a sacar y la voy a dejar enfriar acá arriba con un ¿Querés trapito. ¿Querés dos repasadores? No, con uno yo soy suficiente, ¿ves? Y Brenda te va a mostrar cómo queda cocinada, ¿ves? Esto ya está. Entonces ahora, ¿qué hago? Pongo la bandeja que está abajo, porque el horno siempre arriba está más caliente. Entonces vamos invirtiendo. Volvemos a cerrar y volvemos a programarlo. Un poquito más. Poquito más tiempo. ¡Ah! ¡Qué rico olor! Estas las vamos a dejar enfriar. Uy, está caliente la bandeja. Y después la despegas directamente y las pones en un recipiente como este para la presentación. Y en el centro una bandejita que tenga limones cortaditos para que la gente le agregue limón. Eso es a gusto, es a gusto. Puede ser también el limón que viene ya líquido, comprado. Bueno, ya terminamos las empanadas. ¡Qué tool! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Muchas gracias, mami, por acompañarnos. Y bueno, llegó el momento decisivo. Vamos a ver, voy a probar un poquitito. De probarla, a ver cómo está. Acá tienen la presentación, como pueden hacer ustedes. Entonces, el limoncito lo sacan con el pinche. Está riquísimo. Y cada uno le sirve, se pueden usar unos cuantos, ¿ven? Pero queda así el proceso. Muy bien, Y esto es lo que espectacular, hay. están riquísimas.
Gracias a todos por venir a cocinar conmigo y con mi mamá estas empanadas árabes. Si te gustó esta clase un poco extraña, fue más como una charla con mi mamá aquí en la cocina de mi casa, dale un like. Si eres nuevo por aquí, recuerda suscribirte al canal, subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva conmigo todos los lunes con un plan de estudio para seguir y también tienes acceso a clases de conversación grupales con grupos pequeños con nuestros profesores de All Spanish. Tenemos profesores de Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Guatemala, México, España. Son diferentes países para que puedas acostumbrarte a diferentes acentos. Y recuerda descargar el PDF, es gratuito. Te voy a dejar la receta de las empanadas árabes y también el regalo de la receta de las empanadas criollas. Que bueno, próximo las haremos. Quizás, si quieres, podemos hacer la receta de las empanadas criollas. Pidan y las vamos a hacer. Dime en los comentarios si quieres que hagamos la receta de las empanadas criollas. Bueno, muchas gracias, mami, por venir. Nada. Y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.